Nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es analista político y catedrático universitario con 22 años de trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como académico, ha sido jefe del Departamento de Ciencias Sociales y jefe de Planeación Académica en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP Acatlán. Fue profesor titular B de tiempo completo definitivo en el área de ciencia política de esa misma institución educativa. Tiene una gran trayectoria en radio y televisión, como titular de diversos espacios, comentarista político nacional e internacional en diferentes programas informativos y también ha sido corresponsal en México de la emisora La Voz de Israel desde Jerusalén. Asimismo, se ha desempeñado como editorialista en diversos periódicos y colaborador de la revista Ejecutivos de Finanzas, así como la revista Poder y Negocios. Hoy con nosotros, Ezra Shabot. Mi querido Ezra Shabot, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues yo me encuentro bien, sin duda alguna, en este país, pues la verdad es que estar bien es algo así como estar mucho mejor de lo que las condiciones naturales de esta nación se encuentran. Julio, es un honor para mí estar en este espacio, en este canal y por supuesto en este programa. La pregunta es, ¿cómo estamos todos, no? Pues sí, mi querido Ezra, con muchos retos, con muchos tiempos que han representado dificultad, sin duda, para la gente, el tema de la pandemia, pero también los temas que nosotros mismos como país generamos constantemente. Y ahora yo te quisiera preguntar, yendo directo a los temas, Ezra, primero que nada, he seguido tu trayectoria a través de mucho tiempo. Te has vuelto, además de un analista político, un analista económico, pues te has vuelto alguien muy importante en los medios de comunicación, mi querido Ezra. Se me hace que ahí cuando te tocó estudiar la parte de orientación vocacional, pues también habría cabido la carrera de comunicación. Cuéntame por dónde tomas este camino, qué ha pasado, cómo llegas acá. Mira, la verdad es que no, o sea, sí me atrajo en algún primer momento hablar de comunicación, pero mi orientación iba supuestamente hacia el mundo de la política. Estás hablando ahora sí que de la prehistoria, estás hablando pues de los años 70 del siglo pasado, en donde la idea de la ciencia política y lo que era, pues en un joven en ese entonces, la intención de cambiar al mundo, esa idea de que podría ser un mundo mejor bajo condiciones diferentes, esta, pues esta gran aspiración que teníamos en ese momento de que un mundo de igualdad y de posibilidades de superar los niveles de pobreza eran posibles, pues, a veces con una visión mágica, que era lo que teníamos durante mucho tiempo. En ese contexto, estudio ciencia política en un marco, en una universidad, en una facultad, en donde la efervescencia política era enorme. Era el único espacio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde, pues, más que se estudiaba, se militaba teóricamente, si se puede decir algo así, en lo que era una especie de marxismo o de marxismos de muchos niveles. Mientras afuera se hablaba de cierto tipo de reformas, internamente se seguía pensando en una revolución, en un cambio violento, en transformar estructuras que iban a hacer que de un día para otro el país cambiara. Y bueno, obviamente la historia giró en otro nivel distinto, ¿no? Y mi trayectoria con caídas, con choques frente a la realidad en muchos sentidos, ¿no? Me llevó al terreno de lo académico, yo por ahí concursé para profesor de tiempo completo en la UNAM, la fallé la primera, bueno, me cayeron encima, yo era un chavito y las fuerzas del poder que a las cuales yo supuestamente estudiaba, pues me hicieron pomada. Y en ese momento, pues afortunadamente tuve amigos que me rescataron y me llevaron a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, en donde ahí sí finalmente me convertí en un profesor de tiempo completo, fui jefe de un departamento de ciencias sociales y ahí pues sí, la verdad es que tuve éxito en la formación académica, fui eh, profesor definitivo, llegué hasta la titularidad B. Eh, y pues tuve ciertos contactos con medios de comunicación
Era un espacio bastante cerrado, era un espacio, eran espacios difíciles de acceder. Por ahí había ciertos programas de radio que seguíamos. Recuerdo a Paco Huerta en Opinión Pública, cuando era un poco la idea de seguir saliendo. Aparece Gutiérrez Vivó, eventualmente la AM en ese entonces en radio era lo que buscábamos. Para encontrar algún espacio de crítica, estaciones pues estatales, fundamentalmente Radio Universidad, Radio Educación, eran en ese entonces la gran opción, la gran forma de rebeldía. Y bueno, pues la verdad es que yo no pensé, yo pensé que mi trayectoria me iba a llevar finalmente a eso, una carrera universitaria, en donde pues yo creo que tuve un éxito, pues, bueno, la gozaba mucho, la disfrutaba, pero pues llegaron momentos en donde yo creo que hay un término en hebreo que dice que se expresa con el nombre de Mazal, que quiere decir suerte en español, y está escrito en tres letras, la M, la S, pero un poco con el concepto Z, que es mantes, tiempo y estudio. O sea, la suerte está determinada por estar en el lugar apropiado, con el conocimiento, por supuesto, suficiente, y con la cabeza que te puede dar la posibilidad de, pues de hacer las cosas correctamente. Y bueno, pues la suerte con conocimiento, estar en el lugar apropiado, con el conocimiento apropiado, con la suficiente cabeza como para poder decidir cosas buenas, me llevó a de repente caer en el año 1995 en un programa de radio que conducía Ricardo Rocha y se llamaba La Hora del Cambio, junto con mi compañero, quien fue mi compañero de banca, Federico Reyes Heroles. Una anécdota interesante: Federico estudió junto conmigo, yo no sabía que él era Federico Reyes Heroles, su papá era secretario de Gobernación, estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, imagínate lo que eso representaba al mismo tiempo, y él pues, aparecía como Federico Reyes, y era Federico Reyes, y yo lo conocí todo el tiempo como Federico Reyes, nunca supe, hasta mucho tiempo después, que él era el hijo del secretario de Gobernación, y un gran tipo, pero yo decía, qué cortado, porque salíamos juntos de la facultad, y él se iba, ¿por qué no vamos a algún Convive, lado y todo? claro. Pues no convivía porque lo tenían bien, perdón, bien arropado, porque pues era el hijo, imagínate, nada más después de las tragedias que habían sucedido ahí con el hijo de Margain y Claro. otras cosas, lo tenían bien arropado. Y bueno, Federico finalmente me llama y me dice, oye, mira, es que tengo un programa con Ricardo Rocha que se llama Lo del Cambio 20, es en la XX en ese momento, y yo llego allí a las instalaciones de lo que era Televisa Radio, o lo que es hoy Radiópolis en el sur de la ciudad, y me vuelvo en ese momento, pues les gustó la voz y lo que decía, y Ricardo Rocha, después de ahí, el programa termina y Ricardo me lleva a ser comentarista en lo que era su proyecto detrás de la noticia, y ahí es donde empiezo pues a equilibrar mis dos mundos, el mundo por un lado de la radio, fundamentalmente. Ya escribía yo en medios escritos desde el año, es otra historia, desde el año 85, en donde por X razones empecé a escribir en el Nacional, ya no me meto en eso, si no, no acabamos nunca. Escribía en el periódico Nacional sobre temas de Medio Oriente, que Medio Oriente, claro, sí. era un poco también parte de mi conocimiento. Yo vivía algún tiempo en Israel y dominaba el hebreo y conocía algo del tema. Y bueno, pues ahí empecé a escribir desde el 85 hasta el 94, que me invitan al nuevo proyecto que era Reforma. Y ahí me introduzco en el periódico Reforma quincenalmente, en algo que fue inicialmente también mi entrada fuerte a un medio que luchó por sobrevivir. Vendimos con Germán Dehesa periódico en las calles, En la cuando calle, claro, voceándolo. éramos los baboseadores, nos decía Germán Dehesa, pero ahí vendíamos el periódico en una lucha muy interesante de pelear contra la censura, en ese entonces con Salinas de presidente. Y bueno, pues
eso me fue acercando al tema de medios y combinándole con el aspecto académico. Para el año 2000, pues el año 2000 me fue un año de muchas cosas para mí. Mi papá acababa de fallecer en el 99, eso me hizo tener que ocuparme de cuestiones familiares. Y la universidad, yo me había tomado un año sabático, mi año sabático, que era lo que se manejaba dentro de la universidad, pero se lo tomaron todos conmigo porque estalló la famosa huelga que hizo pedazos a la universidad durante mucho tiempo. Para cuando yo regreso mi casa de estudios, a la UNAM, Acatlán, la escuela estaba prácticamente deshecha. Los alumnos que tenían cierto conocimiento, sus interlocutores se habían ido después de un año, y bueno, pues ahí hay quien me pueda calificar de traidor, no será la primera vez que traiciono algo, y decidí que hasta ahí yo había llegado en mi carrera académica, que no podía además hacer compatibles dos proyectos. En el año 97, ya con Ricardo Rocha detrás de la noticia en televisión, había ya vivido una noche histórica que era el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y eso había pues vuelto todavía más cercano al mundo de los medios. Y bueno, pues este cambio, esta idea, esta posibilidad de seguir en los medios me jaló más, y decidí que era el momento de decirle adiós a la UNAM, no jugar esas cosas que muchos periodistas también hacían, de pues tener una plaza de tiempo completo y no cumplir, más ir a dar clases y no estar el tiempo suficiente. Yo renuncié a la universidad en el año 2000, después de 22 años de haber dado clase, y me dediqué a eso, a los medios, al medio escrito fundamentalmente, y al medio electrónico, fundamentalmente a la radio primero, con Claro. Ricardo, que fue mi gran maestro, me enseñó. Él no lo supo, porque no es que se sentó a decirme, pero él vivimos la gran momento donde nos terminaron cerrando la puerta de Radiópolis cuando nos corrieron. O sea, era la primera, ya le di la vuelta casi a toda la parte de la radio, el, el dial de la radio, y de ahí pues nos fuimos detrás de la noticia del 2000, con un proyecto propio de Ricardo. En el 2001 esto, bueno, vino la alternancia con Fox, y en el 2001 pues ahí me fui a una aventura medio terrorista con Ricardo Alemán y Estela Libera, Radio 13, en Claro. algo medio raro, hasta que finalmente quien me ofrece, o más bien yo me le acerco a pedir porque yo lo admiraba y lo admiro mucho, es a Pepe Cárdenas. Y Pepe me lleva primero a MBS, que tuvo una salida ahí temporal, y me incorporo a su noticiero como comentarista, y Pepe tiene la bondad, la generosidad de decirme: espérate, quédate aquí en el noticiero, no te vayas después del comentario, yo quiero que estés aquí junto conmigo. Y a partir de ahí yo le aprendo, mi otro maestro de periodismo radiofónico, muchas cosas. Estoy con él desde el 2001 hasta el 2003. Y luego alguien más que había sido, él me dice maestro, yo nunca le enseñé nada, pero me dice maestro, Carlos Doret de Mola. Carlos, pues cuando estábamos en Radiopolis, pues él era el reportero que daba el tipo de cambio y cosas por el estilo. Carlos hace su examen profesional de una tesis que es muy valiosa, muy, muy, muy valiosa. Hoy que está de moda Carlos con todas las filtraciones y Sí, claro. latinos, etcétera. Carlos hace una tesis sobre los mercados en Nabolato, los mercados, qué pasa con los mercados agrícolas, el mercado laboral y el mercado en general de materias primas y de medios en una zona de narcotráfico. Ujú. Un trabajo excelente, verdaderamente excelente, y con eso se titula de la licenciatura de Economía en el ITAM. Y voy al examen profesional, bueno, y establecemos una relación de amistad de mucho tiempo. Y Carlos me invita, él se va a la W, cuando finalmente Prisa compra la mitad En la de W Radiópolis, Radio. de W Radio, la otra la tiene Televisa. Carlos empieza a incursionar en Televisa, yo voy a sus noticieros de la noche, tenía un noticiero ahí en radio, eh, y finalmente me llama, me dice: mira, vamos a hacer un programa, los españoles de Prisa te quieren ofrecer un programa que está muy interesante, que es un programa de economía y política, para que tú lo conduzcas.
¿Qué te parece? Se llama, vamos a ponerle Poder y Dinero en ese momento. Y así entro como primer conductor en algo que para mí ha sido pues un sello importante de la casa. Y empezamos a hacerlo a partir del año 2003, noviembre de 2003, si no me, ya las fechas se me empiezan a ir, con yo conduciendo y teniendo a mi lado a quienes han sido durante mucho tiempo mis grandes amigos y otros maestros a los que le aprendí economía, no sabía nada de economía, honestamente, que eran los economistas de GEA, de Grupo de Economistas y Asociados, en ese entonces Mariano Ruiz Funes, Ernesto Cervera, con quien sigo colaborando, mi gran amigo y conocedor, y del otro lado, del lado político, Salvador García Soto y Adrián Trejo. Y con esos hacemos durante 2 años Dinero y Poder, y luego pues se da ahí un cambio en Radiopolis, no entro en detalles, y empiezo a conducir el noticiero Hoy por Hoy, con ellos también alrededor acompañándome, se incorpora Mauricio González, después de Mariano se va ahí con Calderón un tiempo ya de funcionario, y bueno, pues se da una situación complicada la que se daba, porque pues en la mañana conducía Carmen Aristegui, con quien tuve diferencias importantes y en donde la presencia de Carmen en la mañana generó un conflicto que me fue siguiendo a lo largo de buena parte de mi vida periodística, así es la realidad. Eh, Se da un conflicto en el 2007, en donde Carmen termina saliendo de Radiópolis y Radiópolis decide, pues prácticamente Carlos se va, Carlos Loret, que era el que tenía el noticiero de la UNA, se va antes de que la catástrofe venga y se va a Radio Fórmula y luego él sigue su carrera y ellos me dicen a mí de manera bastante poco elegante, pues qué tal, primero me dicen te quedas y luego te dicen te vas. Normalmente en medios radiofónicos, salvo la única excepción que he tenido, que te la platico un poquito, que es el tema de los Vargas en MBS, pero fue un despido bastante desagradable. Y bueno, pues me fui y no hubo nada que hacer, lo corren a uno, ya te digo, en este oficio, y tú lo conoces también muy bien, pues es más fácil que te den las gracias a que te Claro. digan, sigue por aquí adelante. Y bueno, pues me quedo ahí sin chamba y se da un fenómeno muy interesante. Eh, Quien toma la dirección de Canal 11 sustituyéndote a ti. Sí, cómo Déjame no. decirte que tú eres parte de esa historia. En un momento yo me acerco a Julio Di Vela a decirle que pues le vengo a ofrecer un programa de televisión que se llama Poder y Dinero. Por Luego dinero. Sí. los canijos de W, en una forma muy poco generosa, que me gusta así, me dicen, no, no puedes utilizar Claro, el nombre era de ellos. el nombre. Entonces, era de ellos, pero no es cierto, era de ellos Sí, en radio, no era en televisión. claro. Pero bueno, yo dije, no voy a meter en problemas al canal y le voy a cambiar, le voy a poner Dinero y Poder. Llego con Julio Di Vela y Julio me dice, es que yo ya estoy al final de esto, Claro. ya no tengo la opción ni el espacio. Y yo llegué tarde con Julio Di Vela. Bueno, más bien yo me iba temprano, porque a mí me habían No, ratificado por el segundo periodo de 6 años, y es cuando me piden hacer la ley de telecomunicaciones del Senado, que además así no es, podía decir mucho, mi querido Erra, porque pues tú sabes cómo es esa parte así es, de así secrecía es. gubernamental, ¿no? Así es. Y entonces pues, Sí. Julio Di Vera me dice que no se puede porque él Pues pues, estaba ya ya con la está, maleta, claro. ya Mi estaba con la portarretrato, maleta. estaba guardando mi portarretrato en la pequeña Exactamente, cajita y yo que iba ahí a pedirle chamba a Julio Di Vela. Pero bueno, pues dije, ya será más adelante. Y entonces eh, entra Fernando entra Fernando Sariñana, Sariñana, el gran Fernando Sariñana. claro. Persona generosa, un Sí, cómo conocimiento. no, claro. Y entonces llego allí a hacer Dinero y Poder. Un programa que empezamos a hacer pues desde abril del 2000. No sé si me estoy extendiendo, pero bueno, No, pues dale, ahí, dale, de eso se trata, de que los invitados hablen, conversen, claro. bueno, pues ahí está. Llego ahí a, por ahí del 2007, 7, 8, sí. 2007, 2007, sí, 2008, Ujú, 2008 a 2008, abril de 2008, más que nada, ujú. hacer Poder y Dinero con una persona que atraigo que ha sido para mí también un amigo, que lo había tratado de invitar, ya lo había invitado a Poder y Dinero en W, pero pues me corrieron y ya no lo pude traer, que es Macario Esquetino, Encantador, gran amigo común, claro. gran amigo, una persona que junto con Ernesto Cervera, Mauricio González en su momento, armamos
el programa de televisión, que paulatinamente se fue convirtiendo en algo así. Y mira, lo que querían además hacer, que es muy interesante, y aquí, por supuesto, con toda la libertad de estos medios, era generar un poco el equilibrio frente a lo que era primer plano, que primer plano era un poco en ese momento un espacio donde se estaba, digamos, cargando muy en tiempos de Calderón, en donde el discurso de López Obrador de la ilegitimidad del régimen de Calderón y de las elecciones, etcétera, Tenía permeó gran enormemente, fuerza, tenía tenía gran... gran fuerza en ese Claro. programa y entonces decíamos, a ver, queremos encontrar un equilibrio. La verdad es que, pues no es que dinero y poder haya tenido esa característica, porque además se fue a cuestiones económicas, etcétera, pero sí se empezó a jugar Sí, daba una opción, una alternativa muy esa opción, ¿no? importante. Como alternativa, Bueno, ¿no? la Y sigue bueno, dando, la sigue se dando. la Lo sigue acabo, dando, pero acabo de ver el de ayer, justamente, entonces la sigue dando. las cosas cambiaron. En fin, y empieza a funcionar eso. Es muy interesante. Y bueno, pues llegamos, resulta que llega, déjame contarte otra anécdota que es, esto vas a poder escribir mi biografía tú aquí en Venga, esa. yo puedo ser un cronista si tú me lo permites. Mira, fue muy interesante. El día que me echan de W, al día siguiente, era 1 de diciembre, por el 30 de noviembre, y era el primer informe de Felipe Calderón que se hacía en el Zócalo, ¿no? Y usted me habían invitado, yo llegué allí, ya me habían corrido, yo di las gracias, yo no, ni ofendí, ni insulté, ni nada por el estilo, ¿no? Y yo llegué allí y entrando por la puerta central, me encuentro a a Joaquín Vargas, Claro, que gran hoy amigo es también, claro. gran amigo. Joaquín me dice, oye, te venía escuchando, ellos tenían, en ese entonces, habían salido del área de noticias y tenían solo la estación grupera en 102.5. Me dijo, oye, no te puedo ofrecer nada, pero es que, ¿qué pasó? Ya lo cuento. Te prometo que cuando regresemos te vamos a llamar. O sea, otra promesa más de alguien ahí, o te ven, nos vemos, no sé qué. Y bueno, pues pasa el tiempo y estoy sentado en mi casa, ahí extrañando la radio en Claro, ese pues cómo no, momento, claro. como tal, y oigo que además, eh, 102.5, Noticias MBS regresa y traen a Carmen Aristegui. Y digo, bueno, pues no, ahora sí ya le abrieron el espacio, y ahí estará, no hay problema. Y acabo de ver eso, y por eso te digo que esta cuestión de la suerte, del tiempo, el tiempo preciso, el conocimiento preciso y la cabeza La capacidad, hacen que, claro. hacen que el teléfono suene y tengo una llamada de alguien que me había contactado, no era en ese entonces mi amigo y se ha vuelto un gran amigo también, que es Felipe Chao, Ah, cómo no, también, gran amigo. Divertido, vice, buen escritor además, ¿eh? vicepresidente de Relaciones Institucionales de De MBS. MBS, claro. Y me llama y dice, oye, es que mira, fíjate que estamos regresando al aire, sí, ya sé que está Carmen de regreso, y pues eh, eh, pues ahora resulta que queremos que entres en el espacio de la tarde. No tenemos mucha lana, nos estaban ofreciendo gran cosa, y ya, me hace el ofrecimiento, y le digo, bueno, déjame pensarlo. Eh, Colgué y a los 2 minutos regresé la llamada. Le dijiste, ya lo Entonces ¿Qué dije, crees que lo acabo de pensar? Claro. no se vayan a arrepentir y me vayan a sacar de la jugada. Y bueno, entro a hacer a lo que ha sido para mí, lo puedo decir abiertamente, el mejor trabajo de mi vida. Durante 10 años hice el noticiero Noticias MBS de 5 a 7 de la tarde. Claro, buenísimo, claro. Ahí estuvimos con el apoyo de los Vargas, siempre con Felipe Chao al frente, eh, soportando embates. Otro escándalo, Carmen Aristegui igual, que tuvo para mí consecuencias difíciles porque los movimientos que Carmen realizaba, que estaba en su derecho, terminaban moviendo políticas muy fuertes. Yo tuve ahí pues situaciones graves por no seguir una vez que ya había sido pues sacada
del espacio, tuve amenazas a mi familia, tuve Terrible, sí. en mi casa terribles ataques antisemitas brutales, de los cuales no tuve en ningún momento ningún tipo de apoyo por parte de ella, que me parecía que por lo menos en términos de de este momento de ataques físicos y, por supuesto en mi calidad de judío me parecía que eran necesarios, no los hubo, pero lo hubo de muchísima gente y yo lo agradecía enormemente. Bueno, ya pasó eso y pues ahí estuvo mi trayectoria. En, Pasó la elección de López Obrador y ya en enero del 2019 platicamos con los Vargas y llegamos a la conclusión, la verdad es que para mí las condiciones ya no eran, me pasaba algo, o sea, no es que no esté, no es que la radio para mí es sin duda alguna un gran medio, pero, y lo sigo siendo, pero llegaba un momento en donde la condición del país, mis condiciones particulares, mi forma de vida, mis prioridades familiares, me hacían empezar a pensar en otra cosa distinta. Uno dice, ay, es que siempre que lo corren a uno, uno dice, se acaba un ciclo y se echa unos Sí, sí, rollos claro, así. sí, unos rollos acá Nada, medio digo una sumados. locura. Y en esta ocasión tuve que decirlo, lo dije al aire abiertamente, a ver, no, lo vinieron a plantear como que, mira, aquí están intentando renovar. Yo les dije, ¿sabes qué? Yo creo que es un buen momento para que yo también, yo necesito un poco más de libertad. Hay que recordar que el trabajo de conducción No, es matón, matón, claro, pues es no tiempo solo es completo. matón, Pues es tiempo completo y eso es esclavizador. O claro, sea, tú tienes ahí que no estar, hay días, claro, no hay, no, no, no hay excusa. Yo es tuve que, 24 horas. tuve que sufrir la pérdida de mi madre, que tuvo un periodo muy difícil para poder fallecer, y a las de 5 a 7 yo tenía que desconectarme, brutalmente Claro, para desconectarme, estar porque no había, cumpliendo había que con, estar allí. Entonces claro. llega también un momento en donde uno decide que las prioridades pueden ser otras. Y entonces llegamos a un acuerdo muy interesante en donde, bueno, pues yo terminaba, me sustituían a Francisca Vega, con quien tengo una gran relación, y yo me quedo en MBS como comentarista de los tres espacios, con Ana Francisca Vega, con los cuatro espacios, ahora con Pamela Con Cerdeira, Pamela, también con muy Pamela amiga, buena amiga, claro. y con Manuel López San Martín, con quien también colaboro en televisión en Azteca con una mesa, y por supuesto en la mañana con Luis Cárdenas. Y entonces, pues ese es mi espacio con una mayor libertad. Eh, Paso de medio en medio, nos corren de Reforma, ya ahí sí, y ahí voy en medio, termino ahora trabajando en el Heraldo y buscando muchas opciones. Ese soy yo, mi querido amigo, ese soy yo, esa es mi trayectoria, estoy muy contento, tengo tres nietos eh, y la paso muy bien, esperando que el país pueda recuperarse de esto. Mi Estoy a querido tus Ezra, pues órdenes. la verdad es que, a ver, me encanta oír tu narrativa, me trajiste momentos, se remueven momentos históricos e histéricos, esa salida mía, cuando llegas a buscarme, efectivamente yo estaba a punto, ya tenía, ya me habían hablado a mí de presidencia, Yo diciéndome que sé, buscaban a alguien para el Grupo yo Plural sé. y yo era el que desafortunadamente o afortunadamente en ese momento reunía la unanimidad de las 6 fracciones parlamentarias. E hiciste un trabajo excepcional, Julio, de No, verdad. te lo agradezco, pero me hubiera encantado haber hecho equipo contigo. Celebré mucho cuando vi que Fernando Sariñana, María Lizarraga y todo me platicaron de que pues, te incorporabas y todo esto. Y además de que el Bronce te ha querido mucho también, porque pues, este programa de línea directa también, También línea es directa, otro, sí, línea directa. línea Hicimos directa. varios ahí, No, pero sí, bueno, ya no. buenísimos, me gustaba la mesita ahí, padre, todo, estaba padre. Ahí hay que insistir en que hay dos personajes que tú los conoces muy bien y que han sido, se han vuelto parte de mi familia, más que mis amigos, que son Mónica Corso y Joe Landa. No, bueno, son encantadores. Se iniciaron Dos conmigo, personas justamente, profesionales. claro. Así es, así es. Y que Ah, han bueno. hecho que pudimos hacer con ellos cosas excepcionales en Canal 11. Así enorme. Tuvimos también subidas y bajadas, pero ahí estamos. Bueno, Y Mónica con y la yo libertad. les decía, mi querido Ezra, ellos me decían algún día que yo los tenía que presentar con alguien, pues, los productores o tal, se encargaban justamente del primer plano.
Ajá, Y sí, yo le claro, se decía a la encargan hasta gente, ahora. se encargan, sí, yo les decía, pues, los administradores de egos de primer plano, o sea, y creo que ese título se lo han ganado a pulso, o sea, Así es, pero no, no conmigo, ¿eh? no, no, Solamente no, eso me te prometo. refiero exclusivamente, digo, hay mil anécdotas de primer plano y de los momentos de primer plano, ya te imaginarás. Pero bueno, a ver, Edra, platícame un poco. Esta es la parte de formación. A mí me encanta lo que has hecho en medios, la verdad. Yo era un radioescucha tuyo en MBS, porque además ese espacio de la tarde tenías tú la oportunidad de ser el primero prácticamente. Los A las demás 5 entraban a las entrábamos. 6, y claro, tú a las 5, entonces tenías la oportunidad. Para cuando los otros entraban, yo ya traía tu resumen informativo. Era muy grato. Entonces, sí, sí se extraña, pero sí, también hay grandes amigos en la radio en todos estos momentos y los has mencionado muy bien. Oye, pero a ver, platícame un poquito, vamos, nos queda un poco de tiempo. Platiquemos de este país, mi querido Ezra. La Ay, verdad es amigos. que hay un tema que quiero platicar contigo, es el tema de la militarización, el voto de la minuta esta respecto a la militarización. El día que tú y yo hablábamos, pues decíamos coincidentemente que ese día habían sucedido cosas para mí muy desafortunadas en el Senado. A mí ver este espectáculo del Senado, el Senado para mí era, y quiero seguir creyendo en ello, que es el espacio pues, de diálogo más alto del país, ¿no? Siempre y cuando haya diálogo y no los numeritos que estamos viendo, esas descalificaciones enormes y ese nivel de majadería, ya creo que es insultante. Big Brother se queda corto al lado del canal del Congreso en esos momentos y espacios. Pero, ¿qué piensas de esto de la militarización del país? Veo con preocupación un ejército que se vuelve para mí un cuarto poder. Veo que hay quien dice que el presidente de la República ganó. Yo dudo eso. Yo creo que el presidente de la República se vuelve altamente vulnerable. Creo que este tema de tanto dinero y tanto poder al ejército se vuelve un tema de cuidado. Este, y veo a un Miguel Ángel Mancera que pues no sé si me decepcionó, porque no sé si lo podría decir así, pero me sorprendió. Y un resultado que paradójicamente cuando ya se habían puesto a prueba que la alianza podría funcionar estando unidos con aquello de la reforma energética, pues ahora nos damos cuenta de lo vulnerable que era, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, es una frase que me gusta, y que Ujú. seguimos viviendo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Mira, una vez dije al aire y me regañaron, dije que mientras más conozco a los políticos, más quiero a mi perro, y eso que no tengo perro. Eh, la verdad es que sí, los hombres del poder tienen una dinámica muy diferente, Julio Diela, frente a lo que uno piensa. En el tema López Obrador, yo conocí al personaje desde hace mucho tiempo. Un personaje que formado incluso en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces como parte de la militancia perista, pues sí, es alguien que tiene una visión todavía muy anacrónica de lo que es el país y está comprometido en llevarla a la práctica. Todos aquellos del grupo que yo los defino como los no podía saberse, me parecen en ese sentido o ignorantes o irresponsables o los dos. Porque este fue el proyecto que plantearon desde el principio. Claro, no hubo Que lo engaño, ha... ¿no? No, no hubo engaño. No hubo engaño. Hubo un intento, digamos, de evitar una ruptura desde el principio y para eso se trajeron a Alfonso Romo, a la Tatiana Cloutier, que de repente es porra y de repente es muy simpática. O sea, a mí fue capaz de casi insultarme en el radio todavía con la campaña y a ver, yo te pregunto, y le dije, el que hace las preguntas soy yo hoy, etcétera. Y de repente ya como secretaria era amable y la tuve en dinero y poder y sí, la negociación, etcétera. Pero esos interlocutores eran interlocutores para suavizar y para ganar tiempo. Hoy, hoy, el día de hoy, queda claro que su figura, o sea, que las figuras con las que hace el país López Obrador son las figuras del nacionalismo revolucionario. Son Raquel Buenrostro, por supuesto, ¿sí? Hoy en día Hoy muy en día citada. secretaria de Economía, Ujú. exactamente. Son Que me llama un poco la atención este tema de ser verdugo en el SAT
a ser interlocutor en una secretaría que... Es otro problema. Yo quiero ver su diálogo con los norteamericanos, a ver si, a ver qué sucede, pero no entremos en eso, entremos en la línea, Julio, muy clara de que López Obrador lo que hizo fue delinear todo su movimiento morenista en un movimiento populista de, llamémosle así, de, no quiero hablar de izquierdas y derechas, pero sí de una amplitud de varias vertientes y, irlo, perdón, cerrando a su perfecta realidad. Y hoy estamos casi en la perfecta realidad, en donde es Raquel Buenrostro, en donde es la secretaria de Rocío Nale, en donde es Manuel Bartlett, en donde es Martí Batres, en donde es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y en donde los otros Monreales, que es como se lo dije en algún momento, Monreal es mi ampón favorito, o sea, es un cuate del mundo de la política, con capacidad de realidad. Yo siempre en estos 170 programas he dicho que el que no entienda y vea a Ricardo Monreal, llámese llanero solitario en ocasiones o como sea, Ajá. como un hombre ampliamente y el más hábil de los políticos de ese partido, pues la verdad es que no entiende nada. Monreal, Esa es la figura. Pero esas figuras, por eso quedan fuera, porque no son parte de esta línea. El tema militar es un tema que termina atrayéndolo a López Obrador, porque son finalmente los que no cuestionan y dicen sí. O sea, los militares en México, incluyendo a Luis Crescencio Sandoval, más allá de las filtraciones, etcétera, son un cuerpo que ha sido institucional desde el México de fin de la institucionalización revolucionaria, llamémoslo así. Desde que finalmente, con la creación del PRI, se saca el sector militar del PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y se le convierte no en un actor político, sino en un actor de Estado, y los militares responden institucionalmente, incluso en la alternancia con Fox, con Calderón, con el regreso de Peña Nieto, y responden con el propio López Obrador. Y ahora de repente los metes en el ámbito específico de la política, los politizas, los metes al ámbito de los grandes negocios del gobierno, los conviertes directamente en ejecutores del presupuesto. Y en ese sentido los estás convirtiendo, no por voluntad de ellos, sino por voluntad presidencial, en actores políticos. ¿Por qué esta filtración de guacamaya, como le quieran llamar, prende tanto? ¿Por qué no fueron, atacaron, no sé, los espacios cibernéticos de todo este gobierno están hechos pedazos porque no le metieron dinero en otras circunstancias? ¿Por qué fueron sobre el ejército? Por una lógica muy clara, porque allí es donde está la información con respecto a todo el manejo presupuestal. Y cuando irrumpen en eso, hacen pedazos lo que aparece cada día. Se trata básicamente del quehacer cotidiano de un aparato que tiene información dañina, que puede generar daño, perdón, a la seguridad nacional, a distintos grupos de poder, y en donde el ejército está hoy metido en una disyuntiva terrible, en la de ejercer su trabajo institucional o en tener que salir a combatir no solamente a criminales, sino incluso a aquellos que lo están hoy convirtiendo en agentes del juego político. Y eso es lo que me parece más peligroso, Julio. Ahí es donde estamos hoy parados. totalmente, mi querido Ezra. Oye, Ezra, vamos a un tema que la alianza esta que da origen, entre otras cosas, la ruptura de esta alianza, da origen a que hoy tengamos este voto que resultó en el Senado, entre otras cosas que pudo haber sido o no, pero muy probablemente la alianza, si hubiera estado fuerte y se hubiera mantenido, esto no hubiera pasado. Pero, ¿qué futuro tiene la Eh, alianza de PRI, PAN, PRD? ¿Qué puedes ver? Y también una cosa que me llama mucho la atención del querido PAN, el PAN, caray, parece que no aprendemos, o sea, era tan ingenuo el PAN de no saber que Alito era altamente vulnerable al representar el interés del PRI y negociar con él, que iba a salir con lo que salió. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que el juego era un juego en donde las complicidades mutuas tienen que ver también con la capacidad
eh, negociadora y la capacidad de juego de cada uno de ellos. Primero, las grandes dirigencias nacionales de los partidos se hicieron pedazos en el 18. Si el 18 López Obrador no solo arrasa en términos electorales, sino también tiene la Fractura. capacidad de fracturar internamente. O sea, desaparece al PRD prácticamente, lo vuelve como talmente muy difícil de formar, y al PRI al PRI de Peña Nieto y compañía, termina convirtiéndolo prácticamente en una instancia que lo único que le quedaba era su referencia de poder en estados de la República. Y paulatinamente los fue López Obrador, la famosa, acuérdate que esta oposición empieza como una alianza de gobernadores, la famosa Claro. alianza global de todos los Claro. gobernadores, porque y uno a uno va cayendo, les aprietan el cogote Los de expedientes presupuesto, aparecen, claro. aparecen expedientes, no les dan presupuesto, y en ese juego caen los gobernadores priistas. La alianza es producto de la debilidad de los partidos, o sea, no es una alianza como fortaleza frente, es, y esa es una discusión que tengo ahí en el programa de Azteca con Ricardo Rafael, mi querido amigo, él dice que cómo se meten con esos, pues es lo que quedaba, mi amigo, no hay otra, o sea, no había de otra. El PAN de Marco Cortés, fracturado internamente, calderonistas, etcétera, lo que hicieron internamente, les generó una debilidad tal que Sí, para sobrevivir, el último recurso era la alianza. era la alianza para... Y hay quien dice, no, es que esos partidos tenían más. No, pues sí, yo también hubiese querido ver al PRI de Jesús Reyes Heroles, hubiese querido ver al PAN de Gómez Morín y al PRD incluso de Cuauhtémoc Cárdenas, pero ya no están, ya no existen. Entonces presentan se agarran de lo que pueden, intentando demostrar, tienen un triunfo electoral en el 2019, finalmente en Cámara de Diputados consiguen y sueñan con eso, pero no solo los expedientes, no solo la cola larga que tienen, sino el poder concentrado del presidente tiene la suficiente fuerza como para destruir esto de un momento a otro. Puede sonar muy burdo. Hay que recordar, Julio, perdón, la mano ahí, tú lo viviste o estuviste cerca de esto cuando los priistas trataban de deshacerse de un candidato. Se lo hicieron a Josefina Vázquez Mota. Le inventaban la Procuraduría un papel al LED y se acababa. Se lo hicieron a Ricardo Anaya, los priistas lo hacían. Lo que pasa es que eran un poco más elegantes. Estos son muy burdos, pero lo hicieron. O sea, a Miguel Ángel Mancera le doblaron la mano y le dijeron, vote, dice que no, nunca te lo va a No, no lo va a reconocer, decir, pero pues no puede decir, es evidente pero es que... evidente que llegaron a esos niveles. Estás hablando del resultado de una oposición fracturada con un poder presidencial omnímodo imposible en este momento de enfrentar. Para que esto pueda servir como un elemento de contención en la elección de 2024, necesitas una sociedad civil ya no aglutinada en no sé qué personaje que te dé la posibilidad de generar un modelo de alternativa. Los partidos políticos tienen que ser hoy un vehículo, o sea, el instrumento para registrarte, pero no pueden ser la cara para Totalmente. presentar una alternativa a López Obrador y a Morena y sus aliados en el 2024. Totalmente. Oye, la relación, tú eres un hombre que también ha dedicado buen tiempo de su vida a analizar la relación internacional. Y obviamente con tus buenos amigos con los que haces el programa de tele, el tema de la economía global también la tienes muy al día. Este tema de la relación de México con Estados Unidos tiene que ver incluso con lo que hablabas de Tatiana Cloutier, incluso ahora terminaron los 75 días de plazo que se había dado para lo de la reforma energética, vienen temas bien complicados ahora con Estados Unidos, se va la interlocutora que sabía, pues digo, además Algo, porque además este gobierno es así, o sea, hay una sola persona que tiene un tema y ese tema, digo, después del actor principal
Y si se va esa persona, pues hay que casi volver a empezar. La señora Raquel Buenrostro debe estar inmersa ahí en pues, leyendo rápidamente algunas fichitas para ponerse al día en una temática que urge y que puede representar para México entrar también a un tema de controversia que seguramente vamos a perder. ¿Qué pasa con esta relación con Estados Unidos? También somos a rato un poco de repente pendencieros, de repente bravucones, de repente Creí que sumisos. ibas a decir otra cosa, pero bueno, no, Lo iba a decir, pero pero tengo no que... se puede, porque si Señor, no, muy luego feo. recuerdo los temas de la televisión Exactamente, pública. así es, por lo menos. Sí. Mira, ¿sabes qué pasa en ese juego? Es, es que esto de convertir la política interior en política exterior no funciona. O sea, una cosa es que tú te endurezcas hacia adentro, como lo hemos dicho, la parte dura, y te va a funcionar. Pero la verdad, yo espero que Raquel Buenrostro no llegue allá y lo primero que haga se me olvida el nombre de la negociadora norteamericana, no importa, y le diga, ¿me da usted su RFC, por favor, para checar cómo va? O sea, eh, la verdad es que este es un juego a nivel internacional. Ayer alguien decía, es que tienen que traer a alguien que establezca un mínimo de negociación. Vamos, más allá de dimes y diretes Luz María de la Mora, una ahí subsecretaria creo está. que Yo bastante no sé qué, destacada, ¿no? yo no sé qué va a hacer Luz María con Raquel Buenrostro, si se queda, no se queda, lo que tú quieras, no lo sé. Es de primera, es una mujer que tiene el conocimiento, la habilidad, la capacidad. Pero yo no sé si en un diálogo de confrontación de alguien como Raquel Buenrostro, que fue oficial mayor en Hacienda, o sea, es alguien que estaba en la línea y en su conocimiento de, del manejo de cuestiones internas, fundamentalmente dedicadas a la recaudación y al manejo de... Que creo que lo hizo extraordinariamente bien, Excelentemente bien. ¿no? Así Digo, es palmas de primera, y se lleva las palmas en eso. pero no Y no tiene la puedes. culpa ella nuevamente, pues la mandan a... Yo lo entiendo, pero tu problema radica aquí en el hecho de que si tú conviertas a la política interior en exterior, es un poco lo que le está pasando al propio Manuel Bartlett. No nos metamos en... Cuando de repente dicen, no, que la Comisión Federal de Electricidad, que él tiene la alternativa. Luis de la Calle acaba, lo retuiteaba yo ayer, Luis de la Calle tenía una propuesta para tratar de encontrar un elemento de compromiso entre los Estados Unidos y México con respecto al tema de CFE y Pemex frente a lo que sucede en Estados Unidos, de cómo hacerle para que tanto la prioridad de CFE como de Pemex puedan ser compatibles con las demandas de presencia de los norteamericanos. Obviamente, esto que era un poco abrir el camino, es algo que en la lógica López Obradorista del presidente y su línea no entra. Manuel Bartlett está en esa línea y por eso CFE tiene que pagar multa sobre multa sobre multa sobre multa a nivel internacional porque pierden los arbitrajes. Bueno, nos va a pasar lo mismo. Estamos ante el riesgo de un 2023-2024 en donde consumidos los recursos que teníamos ahorrados desde hace mucho tiempo, la capacidad de extraerle a los empresarios grandes el dinero, Que ya se el acabó, digo, es aumento de un la solo tiro, deuda, ¿no? Pues ya se el pusieron aumento del, al... así es, el aumento de la deuda, por efecto del alza en las tasas de interés. Todo este escenario negativo te lleve a una crisis de fin de sexenio. Nadie lo quiere. El presidente está comprometido y tiene otra vez como López Portillo su idea de que hay que defender al peso Eso, como otra pero... cosa. Pero en estas condiciones se está jugando con fuego. Perdemos el panel con Estados Unidos y nos va a costar el alma, Carísimo, claro. el alma. No pueden llegar inversiones del extranjero, que de por sí está difícil encontrarlas en las condiciones en las que el país se mueve, tanto en términos de cuestiones de seguridad como en términos específicos de seguridad jurídica. Y esto es lo más grave en lo que estamos metidos. Y además de un problema de finanzas públicas que es una bomba de tiempo, un tic-tac, 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 que sigue sonando y que cada vez suena más fuerte y que si no lo quieren reconocer, bueno, pues finalmente, cuando nos haya estallado, estaremos Pues va a llorando explotar, claro. por la leche que se tiró y que no supimos manejar el contenedor para evitar que esto sucediera, Julio.
Hay un tema que me llama la atención, la inflación subió otra vez del 8.05 de agosto al 8.28 ya en septiembre, 22 meses al hilo en una alza de inflación, que también tiene que ser un tema mundial, ¿eh? No, no le quiero tampoco, porque luego aquí, si el éxito luego de las remesas es éxito presidencial, pues luego también le quieren echar la culpa No, al tema de la no, inflación no, no. global. A ver, la inflación global, el gobierno hablaba hace unos días que 15 empresas podrían controlar 24 productos de la canasta básica. Me Eso llamó se llama mucho. concentración de mercado. Bueno, a ver, Imagínate. y eso yo te quiero preguntar, ¿eso funciona, mi querido Ezra? O sea, A ver, mira, contener la inflación por decreto, no, no es por decreto, pero lo que tú estás haciendo, uno es reconocer que hay 15 empresas que dominan que un mercado. dominan Eso es todo el terrible, mercado, ¿eh? ¿no? Así es. Y te lo pueden hacer, pero no van a controlar la inflación. O sea, no la van a controlar, no pueden. Pueden en algún momento ayudar, si de veras se comprometen en eso, en bajar precios de canasta básica. Un poquito. Pero son muy mulas estos señores ayer en el programa de Telegram, que no puedo decirles hoy en la tele, son muy mulas, señores de todas las tiendas comerciales. Lo que van a hacer, y como lo han hecho en otras ocasiones, La es decirle, simulación de la etiqueta, ¿no? es una maravillosa, es maravilloso. Es de repente ganan y te ponen el frijol, pues el malito es el que baja de precio, y el bueno se sigue igual. Lo mismo con el arroz, etcétera. Y Es los para del cuando INEGI, llegue Ricardo Sheffield a revisar la exacto. etiqueta del stand, que digan que Este es están el bueno, cumpliendo. no funciona. O sea, la única forma de reducir inflación por oferta es aumentando la oferta. No hay de otra. No hay de otra. Y cuando es el tema de demanda, pues por supuesto con tasas de interés. Entonces ya tienes al Banco de México subiendo tasas como la Fed, no te queda de otra para parar la economía, pero necesitas aumento de oferta. De repente decirle a los señores, mira, ustedes bajen el precio y para que tengan y puedan comprar rápido, que no lo revise ni Cofepris ni No, ni Senacica. Ya, Senacica, pues Senacica la han hagan hecho lo que quieran, pedazos. traigan la mugre que quieran, pero es responsabilidad de ustedes. O sea, a la hora que se muera alguien por un producto que no tenga las condiciones, yo quiero ver quién es el que va a decir yo fui. O que Y te además cierren es, los mercados por las Julio, exportaciones. Julio, lo peor del caso es reconocer, cuando tú le dices le quito esto, estás reconociendo que Senacica y Cofepris no tienen en realidad la función de supervisar, que son un elemento burocrático que hay que quitarlo. Es verdaderamente terrible. En lugar de ser instancias de supervisión para salvaguardar la salud de los mexicanos, como son instancias o comisiones creadas por el neoliberalismo, hay que quitarlas. Y si se muere alguien, pues No, ¿qué las... país te va a comprar productos que realmente estés No, demostrando que no nadie. tienen ninguna No, garantía ni nadie. certificación, ¿no? No. O sea, Vámonos a otra cosa, ¿no? ya, Ya finalmente se me acabó. queda nada más, no, me queda nada más el tema subsidio a las gasolinas, llevamos 280.000 millones de pesos. Yo me acuerdo cuando viví con Pepe Mida, aquel enero negro, donde el tema era dejar las Claro. gasolinas libres y puta, fue un desastre. doscientos Y, ochenta mil millones de pesos llevamos en a ver, subsidio. me queda claro que, y ayer lo discutíamos con Macario, y creo que es importante, tú no podías dejar que el precio de la gasolina en general subiera, tú le podías haber metido mano para tratar de mitigar el aumento de inflación hasta un determinado nivel. No te puedes gastar todo lo que te entra y más del aumento del precio del petróleo, no te lo vas a gastar todo. Lo tienes que focalizar, lo que decíamos ayer. No quieres que le pegue a transporte, mételo en diésel, que es lo que utilizan los transportistas. Y entonces ahí pues, está focalizado y el diésel es lo barato. Y entonces con eso funcionas. O sea, tienes que idear mecanismos. Si tú le metes un subsidio a todos, parejo. Además, Julio, nos están subsidiando a ti y a mí. Sí, Perdón, claro, sí, cierto, es es como el cierto, resto de los subsidios. es Yo cierto. discutía con alguien, Julio, con el tema de las pensiones. Mira, yo tengo mi pensión muy chiquitita de la UNAM, porque yo finalmente por el tiempo que trabajé, ¿Yo por qué tengo que recibir? Si tengo otros ingresos, si tengo ingresos, etcétera, ¿yo por qué tengo que recibir una pensión de adulto mayor, mayor, Claro, o sí, sea, mayor, si no claro, sí. mayor, con los ingresos que yo tengo? ¿Por qué me van a dar 3,000 pesos más? Que a mí no es que los necesite, ni los necesito, pero la gente que los necesita no los recibe o no le alcanza o se está dando un impuesto a aquellos que tienen ingresos
que no se justifican, Julio. Tú no puedes dar subsidios generalizados porque lo que estás haciendo es regalarle dinero a los segmentos más altos y ahí está la demostración. Y a quien les terminas pegando más fuerte es a aquellos que tienen los ingresos menores y los que no tienen. Y ahí están los datos de pauperización, de aumento de la pobreza durante este sexenio. Mi querido Ezra, ahora sí se nos fue el tiempo. Lo único que me Muchísimas gracias. consuela es que estamos emplazados a comer en los próximos días y nos vamos a reencontrar y eso me va a dar mucho Claro que gusto. sí. Pero Muchísimo gusto, al te contrario. agradezco mucho, Ezra, el espacio, tu tiempo y estas reflexiones que nos has brindado Al esta tarde. contrario, al contrario, fue un gusto, Julio, y por supuesto, esperemos que este país salga adelante a pesar de todo. Así será, hay que hacer cada quien lo que nos toca y no dejar de echarle ganas. Un abrazote, Muchas mi querido gracias. Ezra, un abrazo. Nos vemos Igualmente, pronto. Julio. Saludos, hasta luego. Gracias.